Hola, vamos a examinar el origen normativo del estándar 271, matriz de requisitos legales. Recuerden que soy Teresa Montoya Ríos, profesional en salud ocupacional, especialista en higiene y seguridad industrial. Antes que nada, vamos a estudiar o vamos a verificar el concepto de matriz legal. Recordemos que los conceptos están en nuestro decreto 1072 de 2015, artículo 22462, en este caso matriz legal, numeral 24. Entonces, ¿qué nos dice? Que la matriz legal es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa. Compilación es igual a recopilación, un inventario, un registro de cada uno de los requisitos, una relación, una enumeración, una lista de chequeo de todos los requisitos legales exigibles a la empresa de acuerdo a sus actividades propias e inherentes a su actividad productiva. Esos requisitos legales le dan los lineamientos para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tengamos en cuenta que en nuestro decreto, en el artículo 22468, que recordemos que ahí están las obligaciones del empleador, en el numeral 5 nos habla que el empleador está obligado a cumplir con todos esos requisitos normativos aplicables, es decir, que opera con el cumplimiento de la normatividad legal vigente en armonía con los estándares mínimos. Para el cumplimiento de esos requisitos normativos exigibles, se debe trabajar desde la planificación. La planificación la encontramos en el artículo 224.6.17. En este caso, lo que tiene que ver con la matriz legal, nos habla que la planificación debe de contener todo el cumplimiento de la legislación legal vigente, incluidos los estándares mínimos. Pero entonces, ¿qué son esos estándares mínimos? Esos estándares mínimos están en el artículo 2475, donde nos dice que es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento. Esos estándares mínimos lo que buscan es la seguridad frente a potenciales riesgos en seguridad y salud en el trabajo y obviamente en riesgos laborales. Pero entonces, ¿qué son riesgos laborales? Los riesgos laborales son toda circunstancia que puede generar un daño al trabajador en su contexto laboral. Entonces, esos son los riesgos laborales. ¿Qué sería entonces el Sistema General de Riesgos Laborales? Estos conceptos están desde el Decreto Ley 1295 del 94 y que fue modificado forma parcial por la Ley 1562 de 2012, donde nos dice que es el conjunto de entidades públicas y privadas. Públicas, las del gobierno; privadas, las empresas y las ARL. Normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger, atender a los trabajadores en los efectos de los, ya habíamos dicho, riesgos laborales, que son traducidos en enfermedades de tipo laboral y accidentes de trabajo que puedan ocurrirle con ocasión o con consecuencia del trabajo. Ahora bien, el decreto 1072 nos decía que el artículo 2468 nos decía que debíamos de cumplir la normatividad legal vigente. Entonces, esa normatividad legal vigente la encontramos o la debemos demostrar en la documentación. Esa documentación, recordemos que está en el artículo 224612. En este caso, la matriz legal dice que está en el numeral 15. Nos dice que la documentación debe contener la matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen a la empresa. Recordemos, ya estudiamos que era el Sistema General de Riesgos Laborales, pero bueno, ¿dónde conseguimos
esas normas? ¿Dónde conseguimos? ¿Dónde sabemos qué es lo que tiene que cumplir la empresa? Recordemos que nos decía que esos requisitos tienen que estar en armonía con los estándares mínimos. Ya vimos que eran los estándares mínimos, entonces esos estándares mínimos se encuentran en la resolución 0312 de 2019. Ya lo habíamos dicho que esos estándares se deben ajustar a la empresa. ¿Cómo se ajustan? Esos estándares están caracterizados o catalogados dependiendo del número de trabajadores y el nivel de riesgo. Es así como si las empresas que tienen menos de 10 trabajadores y tienen un nivel de riesgo 1, 2 o 3, deben de cumplir 7 estándares mínimos. Las empresas que estén entre 11 a 50 trabajadores deben de cumplir 21 estándares siempre y cuando estén en el nivel de riesgo 1, 2 o 3. Las unidades de producción agropecuaria deben de cumplir 3 estándares y las empresas de más de 50 trabajadores deben de cumplir 62 estándares. Pero ojo, las empresas pequeñas o medianas que tengan nivel de riesgo 4 o 5 deben de cumplir igualmente esos 62 estándares. ¿Cómo los conseguimos en la resolución 0312? Entonces, el artículo 3 nos habla estándares mínimos para empleadores o contratantes con 10 o menos trabajadores, pero nos hacen claridad que el nivel de riesgo sea 1, 2 o 3. Decíamos que eran 7 estándares, los vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 estándares. Igualmente, en el artículo 9 están los estándares para empresas que tengan 11 a 50 trabajadores. Pero ojo, con nivel de riesgo 1, 2 o 3. Igualmente, entonces, en el artículo 16 están los estándares para las empresas con más de 50 trabajadores y la de menos trabajadores con nivel de riesgo 4 o 5. Ahí están los 62 estándares que se deben de cumplir. En el artículo 27 aparece la tabla de los estándares donde están enumeraditos. Entonces 241, 231, nuestra matriz legal está con el estándar 271. Entonces, vamos a mirar cuáles son los criterios para demostrar el cumplimiento de cada uno de los estándares. Los hemos estado estudiando en estos videos, pero vamos a mirar el criterio para la matriz legal. Entonces, miramos, matriz legal nos dice cuál es ese objetivo, definir la matriz legal que contemple normas actualizadas, muy importante actualizadas, el decreto 1072, el decreto único del sector trabajo, derogó muchas normas. Aún estamos pensando en el decreto 1443 de 2015 y resulta que ese fue derogado justamente en el año 2015. A este momento lleva 8 años desactualizado y muchos todavía nos empeñamos en colocar ese decreto en nuestra matriz legal. Entonces, nos dice solicitar la matriz legal. Eso es cuando nos están haciendo como la auditoría o nos están haciendo una revisión por parte de la gerencia, etcétera. Nosotros, ¿qué tenemos que generar en esa matriz legal? Las normas vigentes en riesgos laborales aplicables a la empresa. ¿Dónde conseguimos esas normas? Bueno, nuestro primer insumo, pues son todos los estándares. Cada uno de los estándares nos está diciendo qué debemos hacer y obviamente debemos de identificar el antecedente normativo. Les invito a que sigan revisando estos videos donde estamos estudiando el antecedente normativo de cada uno de estos estándares. Igualmente, normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros y riesgos identificados en la empresa. Recordemos que el ICONTEC es el Instituto de Normas Técnicas, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, lo que hace es que revisa las normas internacionales y las adapta al contexto colombiano. Es así como en seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, tiene alrededor de unas 20 normas
que habla de la protección y seguridad en materia de construcción. Igualmente las generalidades en salud ocupacional, unas 10 normas, de seguridad industrial más o menos unas 60 normas, en la protección contra el fuego unas 20 normas y unas 22 normas más o menos relacionadas con ergonomía. Entonces, esas normas técnicas son las que pueden ser aplicables a la empresa. Igualmente, normas vigentes que le apliquen en relación con riesgos laborales o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero que las emiten otras entidades. Entonces, por ejemplo, el decreto 1252, podemos observar o podemos demostrar que ese decreto nos habla de los planes estratégicos de seguridad vial, pero ese decreto fue generado por el Ministerio de Transporte, es decir, que de otras entidades, pero que también le aplique a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces hasta aquí los precedentes normativos del estándar 271 matriz legal. Hasta una nueva oportunidad. Feliz día.